Del mediodía. No sé si ustedes tenían este dato. A mí me impactó cuando lo vi en las reuniones de producción del programa. Cada día se desperdicia más comida en el mundo. Y es que según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, por sus siglas en inglés, a nivel mundial se pierden alrededor de 2.250 millones de toneladas de alimentos en todo ¿Del el mundo? año. Sí, señor. Ujú. Esto teniendo en cuenta el desperdicio de los establecimientos agropecuarios, en los comercios minoristas, en los servicios de alimentación, en los hogares de los consumidores y las pérdidas que ocurren en las etapas de transporte, almacenamiento, fabricación y procesamiento. Estas estimaciones indican que de todos los alimentos cultivados y producidos, aproximadamente el 40% no se consume y termina siendo basura. Para entender las posibles consecuencias de estas pérdidas en un futuro y sobre todo para tratar de entender cómo podemos hacer para evitar que se pierda esta gran cantidad de comida, sobre todo con la cantidad de hambre que hay en el mundo. Tenemos con nosotros a Pablo Hernández, él es investigador en consumo de alimentos, nutricionista, dietista de la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud de la OBS. Pablo, gracias por acompañarnos. Te saludamos en Agenda Éxitos, Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo grande, Unai, Albani. Gracias por la invitación. Bueno, cuando uno está consciente, Pablo, de las hambrunas que prácticamente hay en tantos sitios del planeta, que lamentablemente lo vemos también acá en nuestro país, gente comiendo de la basura, etcétera, uno se pregunta cómo es posible que se pierdan alrededor de 2.250 millones de toneladas de alimentos al año en todo el mundo y que no se tenga alguna política mundial para evitar que esto ocurra. ¿Cuáles son las consecuencias? Bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Vale, muchas gracias a ustedes. Definitivamente que tenemos un problema muy grande en cuanto a pérdidas y desperdicios a nivel mundial, algo que se está hablando desde hace mucho tiempo, pero que lamentablemente, como tú lo dices, no ha llegado a las esferas más altas para poder establecer sobre todo políticas públicas alrededor de este tema y de este gran problema. Lo vemos en que las pérdidas, ¿no?, que son todas las que tienen que ver con producción, pues van en incremento cada año. Y eso, aparte de ser malo, por supuesto, para las personas, porque ese alimento que se está produciendo no les llega a la mesa, tenemos otro gran problema que es el planeta también, porque Claro. cada kilogramo de alimento amerita una cantidad importante de agua, de recursos, que también se están gastando y que no se están aprovechando de forma adecuada. De manera que tenemos ese gran problema de las pérdidas. Pero aparte está en el tema de los desperdicios, que son justamente de repente cuando tú compras los alimentos y están en casa y no los utilizas, que a veces pasa también sobre todo con las frutas y las hortalizas. Claro. De repente las compras pero no las consumes en el tiempo adecuado, no realizas las preparaciones, se te olvidan en las neveras y cuando vas pues tienes allí ese alimento que ya no es apto para el consumo. Y eso Entonces el ocurre tema de porque la... compramos de más, porque nos dejamos, como decían nuestras mamás, es que estás comprando con los ojos, estás comiendo con los ojos, no estás comprando más de lo que necesitas. No sé, ¿dónde radica? Porque estamos viendo que hay problemas desde los productores, pasando por la industria, pasando por los vendedores de la comida en los supermercados, en los restaurantes, etcétera, hasta nuestra realidad en las casas, ¿no? En nuestra propia nevera. Es así, incluso las pérdidas más grandes que se han contabilizado son justamente en el hogar. Las primeras causas de pérdida son en el hogar por falta de consumo. Entonces, en ese caso sí, algunos hogares compran de más, no tienen en cuenta una práctica básica que es simplemente ver en la nevera qué hay, qué tengo, Sí. qué tanto me puede servir esto para la semana para luego ir a comprar. Y a veces hay efectos hasta psicológicos. Si yo voy a comprar con hambre, pues Ujú. también tiendo a comprar de más, cosas que de repente no necesito. Y también, bueno, producto de nuestra economía fluctuante igualmente. Hay picos de consumo, sobre todo cuando hay cierta repartición de bonos, entonces las personas con eso pues van y compran alimentos para evitar la devaluación, pero entonces puede que compres más cantidad de la que necesitas en este tipo de productos, ¿no?, que son frutas, hortalizas, que son los más susceptibles
a que se dañen rápidamente. Claro. Y lo otro es falta digamos, de conocimiento o incluso tiempo para poder aprovecharlos de una forma más adecuada. Porque si ya yo veo ese camburcito que ya está ahí negrito, pues no espero hasta que se termine de dañar, sino que lo puedo utilizar de repente para hacer un ponqué para los chamos, una tortica, alguna panqueca, o algunas otras frutas las hago mermeladas, las hago jugo, y de esta manera aprovecharlas antes de que lleguen a un punto en el que no las pueda recuperar. Ahora, Pablo, más allá de sembrar conciencia, de informarnos, básicamente de eso, de estar conscientes de esa realidad que golpea, ¿qué podemos hacer para detener esta realidad y contribuir a cambiarla? Bueno, en primer lugar, empezar por nosotros mismos, ¿no? Que suena algo como que ya muy trillado, pero es que realmente es así. Si empezamos por nuestros hogares, justamente tratando de comprar lo que necesitamos, evitando las pérdidas, aprovechando al máximo los alimentos, pues podemos frenar un poco el tema de las pérdidas, que es algo que representa, ¿no?, la mayor cantidad de alimento que se desperdicia. Pero además, tenemos también, por supuesto, lo que son los apoyos hacia los productores, hacia la distribución, hacia el aprovechamiento real en toda la cadena agroalimentaria para que no existan pérdidas. Hemos visto también cómo en las noticias se han difundido que por falta de transporte se han tenido que desechar cantidades importantes de alimentos, que eso, pues, por supuesto, que representa una pérdida para los venezolanos, para el país en general. Lógico. Claro, hay tal vez algunos productos que, no sé, por razones culturales o por desconocimiento, a lo mejor hay, por ejemplo, animales que no se consumen en su totalidad, por lo menos como uno pensaría que a lo mejor se pudieran utilizar. No, estoy pensando a lo mejor en una gallina, pues a lo mejor lo que es la cabeza, las patas, etcétera, no, o algunas vísceras, lo que se llama el carapacho, a lo mejor no se utiliza, o a lo mejor una res tampoco se utiliza en su totalidad. Habría que hacer también algún tipo de cambio de estímulo a que esas partes pueden tener también un uso y que no se conviertan, bueno, primero porque pueden tener valores nutricionales importantes, y luego para que no seguir aumentando esos niveles, ese 40% de desperdicio de productos que se terminan botando a la basura. Igual podría pasar con frutas, igual podría pasar con algunas verduras, con legumbres, con vegetales, etcétera. Claro, totalmente. Y siempre hay una opción para los alimentos. De repente, mira, lo que comentaba antes, el ejemplo que daba antes, ese camburcito que no lo pude aprovechar, de repente, bueno, yo lo puedo más bien colocar en un envase y hacer compost. Y entonces con eso, pues puedo de repente tener un huertico en casa, un huertico abajo del edificio, en algún sitio donde pueda de repente aprovechar ese alimento, pero de otra manera, ¿no? Sirviéndole si no fue alimento para nosotros, por lo menos alimento para las plantas, o en algunos casos alimentos para animales también, etcétera, de manera de, como tú dices, no perder por completo ese esfuerzo, esa cantidad de energía, nutrientes y agua que se dedicó para producir ese alimento. Bueno, amigos, conversamos con Pablo Hernández, investigador en consumo de alimentos, nutricionista, dietista de la UCB, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Hablamos con él acerca de cómo evitar que se pierdan los alimentos, esto en función de un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza que nos dice que hay alrededor de 2.250 millones de toneladas de alimentos que se pierden al año en todo el mundo. Y la verdad es que con tanta hambre en tantos países, incluido el nuestro, pues definitivamente, más allá de tener la conciencia de lo que está ocurriendo, hay que aprender y hay que organizarnos, diría yo, Pablo, para tratar de hacer algo. Y te dejo una pregunta al aire antes de irnos a la pausa. Las empresas, los restaurantes, los vecinos en una urbanización, en un barrio, pueden organizarse para colaborar también a cambiar esta realidad. Ya volvemos, amigos, con más de este tema aquí en Agenda Éxitos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín.
Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Bueno, el entretenimiento que te interesa lo vives en HD con Intertelevisión Satelital. Así que te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar del plan óptimo Full HD que tiene 120 canales con 30 en alta definición. programación espejo en hasta 3D extras sin costo adicional. Y todo esto por $8 mensuales durante 6 meses. Suscríbete a Intertelevisión Satelital ingresando en inter.com.be/agentes. Todo lo que te interesa. Hazlo con Inter. Bueno, ¿te gustaría hacer compras vía online en esas fabulosas tiendas en Estados Unidos? Siempre hay ofertas maravillosas, pero bueno, necesitas una forma segura de recibir tus paquetes acá en Venezuela. Yo te recomiendo a JJ Import Corp, donde te dan la respuesta inmediatamente. Envía con JJ Import Corp y ten la seguridad de que tus envíos llegarán sin problema hasta la puerta de tu casa. Puedes explorar su página web www.jjimportcorp.com
Puedes escribirles a info@jjimportcorp.com para que hagas cualquier pregunta y satisfagas cualquier duda que tengas antes de contratarlos y descubrir cómo hacen tus compras internacionales mucho más fáciles. Consulta su cuenta en Instagram @jjimportcorp y recuerda que somos tu aliado logístico. Agenda Éxitos. Modos de pensar. Espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Pablo Hernández, investigador de consumo de alimentos, nutricionista, dietista de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Salud, es nuestro invitado a esta hora en Agenda Éxitos y conversamos con él acerca de cómo evitar que se pierdan tantos alimentos. El contexto es que, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, a nivel mundial se pierden alrededor de 2.250 millones de toneladas de alimentos al año. Y teniendo en cuenta el desperdicio en los establecimientos agropecuarios, en los comercios minoristas, en los servicios de alimentación, en los hogares de los consumidores, en fin, es realmente lamentable, tomando en consideración la gran cantidad de países donde se sufren hambrunas y la difícil situación económica en países como el nuestro, pues que también genera esa problemática. Y le dejaba una pregunta al aire a Pablo y tiene que ver con la organización de las empresas, los restaurantes, los vecinos, incluso en un barrio, en una urbanización, para colaborar, organizarse y colaborar también para cambiar esta realidad. Pablo, ¿qué nos aconseja para hacernos conscientes pues de todo lo que podríamos hacer pro de cambiar, como te decía, esta realidad? Se cayó la llamada. Caramba. Además sería interesante también saber porque evidentemente esta preocupación tiene que ser de todos los países, de todos los gobiernos, en todos los países en mayor o menor medida hay situaciones de precariedad, hay gente también que pasa mucho trabajo, en algunos casos pues son una franja muy pequeña de la población, en otros pues muchísimo más amplia, entonces sería interesante también conocer si ha habido experiencias en otros países para contrarrestar, uno no sabe si esto es más una realidad de los países industrializados, de los países más desarrollados o si esta misma realidad se vive a todo nivel, en los países en desarrollo, en los países desarrollados, porque también uno percibe por las explicaciones que nos dan y lo que comentábamos al principio, que a lo mejor en mucha parte del proceso de industrialización, en el afán de escoger pues los tomates más bonitos, las zanahorias más hermosas, las papas mejor, entonces terminan desechando las que no cumplen con unos parámetros establecidos de forma, de tamaño, etcétera, que lo hagan más atractivo al consumidor. Entonces, a lo mejor ahí también hay una diferencia. Pero bueno, tenemos ya en la línea telefónica a Pablo Hernández. Te preguntábamos, Pablo, acerca de, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer primero cada uno de nosotros y luego qué se puede hacer a nivel un poco más macro, a nivel gubernamental, por ejemplo, a nivel regional? Y si hay experiencias en algunos países, sobre todo experiencias exitosas, para combatir esta situación que nos hace, tener esta cifra terrible, que el 40% de lo que se produce en el mundo termina convertido en basura, en materia alimenticia, desde luego. Sí. Sí, como escuché algo hace rato que hablaba justamente de las frutas y hortalizas, de repente alimentos que no son tan bonitos, ¿no? Y eso es una de las políticas que tiene justamente Europa y que ha funcionado muy bien, y es que de repente zanahorias que no tienen una sola raíz, sino dos, las personas no tienden a comprarlas. Entonces allá lo que hacen es colocarlas de repente a un costo un poco más económico, pero que igualito se vendan, porque el hecho de que tengan 2, 3 raíces no quiere decir que sea una zanahoria menos nutritiva. La cantidad de nutrientes realmente está allí en cualquier tipo de alimento, ¿no? Entonces lo importante es aprovecharlos al máximo, ¿no? Entonces esa es una de las políticas que tienen allí, y otra política también que ha funcionado muy bien, sobre todo en Colombia, es el tema de los bancos de alimentos. Entonces hay bancos justamente donde de repente si hay excedentes, van a estos sitios, a estos bancos de alimentos, y ellos los distribuyen a de repente, como tenemos ahorita, casas de alimentación, programas donde realizan o tienen comedores, etcétera, y de esta manera pues también se aprovecha y se evita el desperdicio de los alimentos. Incluso desarrollaron una aplicación para justamente
a hacer que restaurantes, que de repente algunos comedores industriales, etcétera, que les sobra alimento, pues lo coloquen en la aplicación, me sobró tantos kilos de tantos, y hay unas personas de transporte que lo que hacen es buscarlo y llevarlo hacia otro comedor popular o servicio de alimentación a la población, y de esta manera pues se aprovecha al máximo ese alimento. Fíjate que a Pablo y Albania, yo en una oportunidad escuché una experiencia, me pareció interesante, en los restaurantes esos que se llaman All You Can Eat, que tú puedes comer todo lo que deseas. Si tú, digamos, comes demasiado o tomas demasiado en tu plato y luego no te lo comes, te penalizan y te cobran por esa comida que te serviste y luego no consumiste. O sea, eso es una manera también como de crear conciencia que aunque puedas comer todo lo que quieras, no te sirvas de más, que luego se termina siendo botado. Entonces te penalizan y hay no sé exactamente el mecanismo, pero te cobran por ese dinero que no, o por ese producto que no consumiste cuando ya estaba en tu plato, ¿no? Y me parece que puede ser una buena manera de sensibilizar y de una especie de premio castigo para ese tipo de restaurantes. Bueno, o que hagan como mucha gente acá, que a veces está hasta mal visto, y yo digo, pero ¿por qué si uno está pagando por eso? Que te lo pongan en una bolsita, en un envase especial, y te lo lleves y bueno, puedes aprovecharlo para después, o incluso regalárselo a alguna otra persona que esté necesitada de alimento, ¿no? Sin necesidad de que te penalicen. Exacto, totalmente, y bueno, favoreciendo justamente esas acciones que permiten mantener la higiene, por supuesto, de estos alimentos, ¿no? Y no tener que recurrir de repente a otras acciones que no son las más adecuadas desde el punto de vista higiénico. Entonces, claro, eso es el compromiso de cada uno, de cada persona, de ver realmente lo que significa el alimento, que no es nada más algo que consumimos y algo que da nutrientes y ya, sino que eso es el esfuerzo de muchas personas en la agricultura, en el transporte, en el mantenimiento. Son recursos naturales que están allí y que debemos aprovechar, respetar, por supuesto, como parte todo de este ecosistema. Yo te preguntaba, o dejaban la pregunta en el aire hace unos minutos, Pablo, si esto se ve en todos los países o en todas las sociedades por igual, o hay algunas sociedades o algunos países, algunas culturas que tengan diferencia con relación a este tipo de problemas, porque uno percibe que tal vez hay muchas cosas que podrían ser resueltas como desde la casa, ¿no? Como desde el hogar, donde, bueno, que sean papá y mamá los que te enseñen a que tú no puedes estar comiendo de más o comprando de más o sirviéndote de más si luego no lo vas a consumir. Pero bueno, eso se ve en todas las sociedades. ¿Hay alguna diferencia entre sociedades industrializadas y países en vías de desarrollo, más pobres? No sé, ¿hay alguna diferencia entre estas realidades? Sí, totalmente. El tema de los países desarrollados es justamente allí donde se ocasionan una cantidad de pérdidas y desperdicios en mayor medida. De repente los países en desarrollo y Latinoamérica tienen algunos niveles, pero de repente no tan altos como Europa y América. Y también tenemos países africanos en los que los niveles son bajos también, pero es porque la disponibilidad allí es muy, muy baja, ¿no? Y bueno, lo vemos también en el contexto venezolano, las personas que no realmente no tienen que comer, pues que van a desperdiciar si no está, claro. O qué nevera van a revisar antes de comprar si ya saben que no tienen nada en la nevera. Entonces eso igualito, así como pasa en los hogares, pues también se ve en los diversos países que es necesario esa parte. Y de repente nosotros tenemos la fortuna de estar en una ubicación geográfica que nos hace tener alimentos por todos lados. Cualquier semilla que se coloque en un territorio venezolano, eso crece y se reproduce, pero hay países que son desafortunados en eso, que no tienen las condiciones climáticas, no hay lluvia, no hay suelos fértiles, no tienen acceso a tantas costas como es nuestro caso, y allí pues por supuesto que las hambrunas se dan, y bueno, esos alimentos que de repente se están desperdiciando en otra parte del mundo pues serían de muchísima ayuda en ese lado. Así es. Bueno, Pablo, te agradecemos enormemente toda la información y los buenos consejos que has compartido con nosotros, con nuestra audiencia. A esta hora era Pablo Hernández, investigador en consumo de alimentos, nutricionista, dietista de la UCB, miembro del Observatorio Venezolano de Salud, la OVS,
si estás allí todavía, Pablo, ¿tienes redes sociales donde puedan consultarte o preguntarte algo, alguna duda que tenga nuestra audiencia? Ya no está Pablo. Pero le agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos. Pero bueno, tal vez lo busquen allí. Pablo Hernández es el investigador de consumo de alimentos y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, de la OBS. Nos vamos, estamos señores. ya llegando al final. Sí, señor. Y bueno,